Empezamos el informe del Ministerio de Salud de este día, viernes 9 de octubre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 133.052 casos totales en la ciudad. Se han recuperado 107.342 personas. Lamentablemente han fallecido 4.054, lo que hace una letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 3%. Aquí pueden ver la curva de casos diarias confirmados de acuerdo al ordenados por el día que cada caso confirmado se había tomado el test de PCR. Como pueden ver aquí, que es la tendencia que venimos viendo ya hace 6 semanas, es la semana que estamos transitando, es una semana que continúa una tendencia de lento pero sostenido descenso de los casos en la ciudad. Esta es una curva que podemos ver el mismo fenómeno que acabo de contar. Aquí es cada día, pero solamente la serie desde el 1 de julio hasta el día de la fecha, considerando los últimos 3 días con otro color porque todavía puede sufrir alguna modificación. Y es, en vez de dar los datos confirmados del día, es la media móvil de los últimos 7 días. Eso es los datos confirmados de los hisopados ese día, más los 6 días previos y un promedio de toda la semana para nivelar los días altos de la semana, los días bajos del fin de semana. Pero como pueden ver allí, lo hemos dicho muchas veces, desde el 1 de septiembre a esta parte ha ido un lento y progresivo descenso con algunas subidas y bajadas en el descenso, como hemos tenido en toda la serie de nuestra curva de la ciudad. Aquí pueden ver la cantidad de enfermos por cada década de la vida. Las barras rojas son la cantidad de personas de esa edad que se han confirmado en la Ciudad de Buenos Aires. La primera barra de 0 a 9 años, la otra de 10 a 19 y así cada una de las décadas. Y la curva de verde es la curva de letalidad, eso es la cantidad de fallecidos de esa década de la vida sobre la cantidad de enfermos de esa década de la vida, se llama letalidad específica. Esa letalidad específica en la ciudad muestra que de 60 a 70 años, cuando alguien se enferma, entre los enfermos de esa edad, fallecen el 5.88%. Cuando alguien se enferma entre 70 y 79 años, fallece el 14.58%. Y cuando se enferma alguien con más de 80 años, fallece el 23.98%. Aquí tenemos la cantidad de testeos hechos en la ciudad de PCR. Hemos alcanzado los 589.303 personas testeadas. Prácticamente el 60% de ellas son ciudadanos porteños, el otro 40% son bonaerenses. Seguimos bajando la positividad media de la semana. Yo les comuniqué la vez pasada que estábamos en la positividad entre 25 y 30. Este último dato es debajo incluso de 25, 24.9 ha sido la positividad y ese es el resultado de la intensificación de los testeos en la Ciudad de Buenos Aires y la búsqueda incluso de aquellas personas asintomáticas que han tenido algún contacto con algún enfermo. Y alcanzamos 11.475 test cada 100.000 habitantes en la ciudad. Continuamos con la campaña de vacunación obligatoria y gratuita para los niños, en la campaña de entre 5 y 6 años de edad de los niños y las vacunas de los 11 años de edad. Hemos decidido extender el periodo de la vacunación, lo vamos a llevar hasta el 28 de octubre esta campaña. Es una campaña muy particular porque dispusimos postas bien cercanas a los diferentes barrios de la ciudad. Tenemos 11 postas que atienden de 9 a 14 horas y 58 centros de vacunación entre hospitales, CESACs, es decir, los centros de salud, distribuidos todos por todos los barrios de la ciudad para que todos tengan alguno cerca. Pueden entrar ahí en Buenos Aires gov.ar/vacunación y buscar el más cerca de su domicilio. Pero es muy importante que aprovechemos esta campaña para vacunar a los chicos. Iremos retomando la actividad escolar, eso ustedes ya lo saben perfectamente bien, y para cuando lleguen a la presencialidad de la escuela, por supuesto que van a tener que tener la vacuna aplicada y es el momento de hacerlo porque la accesibilidad en este periodo es plena y lo van a hacer con mucho más facilidad que con posterior. Así que invitamos a todos los padres y hermanos mayores a que lleven a los chicos a la vacunación ahora, que va a ser mucho más sencillo, está mucho más distribuido, está más cerca de su casa y van a tener que circular menos por la ciudad para poderlos vacunar. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días.
Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 100.845 personas, de las cuales 28.454 arrojaron un resultado positivo. Estamos en la ciudad en 26 puntos de testeo y, como decía Fernán, en estos sitios de testeo no solo estamos trabajando con todos los pacientes contactos estrechos que vamos a visitar, sino estamos haciendo el test de saliva a todas aquellas personas que se consideren contacto de algún caso positivo al 7º día. Van directamente a cada uno de estos centros de testeo con 3 horas de ayuna y le hacemos el test de saliva. De los asintomáticos, la positividad está cercana al 20%. En relación a la curva de barrios vulnerables, seguimos con el marcado descenso. Se han diagnosticado en total 16.646 personas. Se han dado 11.055 altas institucionales al día de ayer. La cantidad de fallecidos, lamentablemente, fue de 241, lo que da una tasa de letalidad del 1.4. Y la curva sigue mostrando el descenso. Igual seguimos con la presencia en los 7 barrios populares más importantes de la ciudad. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, continuamos con la estrategia en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires de realizar hisopado, un test diagnóstico a todas las personas que conviven frente a un caso positivo en alguno de estos lugares. Al día de la fecha hemos realizado en este sentido 19.626 hisopados. Hemos podido confirmar 4.932 personas con la enfermedad. De estas se han recuperado, cuentan con un alta institucional, 3.850 y lamentablemente han fallecido 766 personas con este diagnóstico. En relación a la estrategia de búsqueda de anticuerpos, test serológico en todas aquellas personas que están en un trabajo esencial, sobre todo del sector público, personas de efectores de salud, las personas también que trabajan en los geriátricos, dadas las tareas que realizan, más allá de que sean personal o no de salud, las personas de fuerzas de seguridad, también desarrollo humano y transporte. Realizamos este testeo de manera semanal. Llevamos realizados 608.493 test. Han sido positivos 23.676 personas a través de esta estrategia, pero luego se les realiza un hisopado para poder dar certeza de un diagnóstico. 6.709 personas fueron positivas. Esto nos da a nosotros la realización de estos test serológicos cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires, una tasa de 20.283. Muchas gracias. Buen día, Daniel Castaño, Televisión Pública. Buen día a todos. Ministro, creo que todos coincidimos en que es imprescindible que los chicos se revinculen con la escuela. Ahora hoy conversábamos con los colegas y veíamos que cada casa es un universo, se generan un sinfín de problemas. En principio entiendo que no va a ser obligatorio, que va a ser segmentado, con estrictísimos protocolos. ¿Qué le gustaría a usted remarcar de esto, de esta vuelta de los chicos a la escuela en la ciudad de Buenos Aires? Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros hemos dicho aquí muchas veces, por supuesto que bajo el liderazgo de la ministra Soledad Acuña, hemos dicho muchas veces que creemos que la mejor estrategia en un escenario epidemiológico que aún no ha terminado de completar la mejoría en la ciudad es estratificar el riesgo de los niños, ¿no? Entonces allí empezar por pequeños grupos, siempre buscando a los niños que tengan mayor riesgo de daño. Entonces nosotros creemos que en ese orden de estratificación de riesgo, primero de todo, por supuesto, están los niños que han perdido su vínculo escolar, el de ellos y el de su familia con la escuela. Ese es un grupo relativamente pequeño en número, para nosotros muy significativo, porque allí tenemos que trabajar fuertemente en reconstruir el vínculo y evitar la pérdida definitiva de la escuela. Luego, también los niños que están terminando un ciclo, sobre todo el ciclo del secundario y el ciclo del primario, son momentos muy importantes de la vida, momentos de cierre que requieren un proceso de revinculación y de un liderazgo y una organización de la escuela y del ámbito educativo para realizarlo de manera apropiada.
Y luego también, en tercer lugar, creemos que en el orden es también los niños de primer grado, aquellos que están empezando a aprender a leer y escribir. En ese orden, y luego, por supuesto, ir avanzando con el resto de los niños. Entonces, en ese orden creemos que es la forma apropiada, pero seguramente la ministra será quien lo explique más en detalle, explique las etapas, explique las metodologías, porque ella es la que está liderando ese proceso. ¿Qué tal? Buen día, ministro. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta hoy está más bien vinculada a pedirle si es posible una reflexión, sacarlo tal vez de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y pedirle algún comentario de qué momento está viviendo la Argentina después de 6 o 7 meses de cuarentena, en esta lista que a veces uno hace comparativamente con otros países, con número de víctimas fatales, nivel de contagio, tasa de letalidad. Sin duda, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires están registrando ya hace 2 o 3 meses una meseta con descenso de casos, pero el problema ahora se trasladó al interior del país. En algún momento, imagino, cuando abra la temporada de verano, va a haber recirculación de gente, tal vez entre algunas jurisdicciones o entre provincias a la ciudad también. ¿Cómo ve hoy a la Argentina con el nivel de contagios y cómo estamos parados a nivel sanitario? Y la otra pregunta está vinculada a los anuncios que se vienen esta tarde con supuestas medidas, porque hay sectores que de manera ansiosa y con determinada incertidumbre y también preocupación, y es lógico por tantos meses de imposibilidad económica, sectores como los centros comerciales, gimnasios y albergues transitorios también, que están, bueno, reclamando la apertura con protocolos, como ya conocemos, pero quieren una respuesta hoy. Y las empleadas domésticas, por favor. Gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. De la primera pregunta de la cuestión de la situación epidemiológica, yo creo que, y hemos hablado aquí varias veces, es nuestra mirada, y es una mirada como tantas otras, pero es nuestra mirada, es que el Gobierno Nacional, el señor Presidente, los gobernadores, tomaron allí por marzo una decisión que fue absolutamente indispensable y oportuna, que fue una cuarentena precoz, porque al menos por los datos que teníamos en la Ciudad de Buenos Aires y la evolución epidemiológica que teníamos, indicaba que para mitad de abril, entre mitad de abril y mitad de mayo íbamos a tener un pico de casos a la velocidad que venía la curva de la ciudad en los primeros días. Si bien eran muy poquitos casos, la velocidad de crecimiento, el R, estaba en 2.2, un número absolutamente fuera de rango de lo que tuvimos después. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido, imagínense que la curva de la Ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo y para hablar solo de mi jurisdicción, como nos gusta a nosotros, nosotros hemos tenido una curva extremadamente aplanada en la ciudad, y eso ha significado extremadamente ancha, es decir, muy duradera, porque hemos evitado que esa curva tenga una forma mucho más de pico, como hemos visto en muchos países, incluso en algunas provincias de la Argentina. Entonces, la cuarentena precoz nos permitió aplanar y prolongar y demorar la curva, como ha permitido en todos los países del mundo, porque las cuarentenas no evitan las curvas, las demoran y las aplanan. Y eso significó evitar una catástrofe sanitaria en la ciudad. Ahora, esta realidad, que fue una decisión realmente muy importante y trascendente para evitar algo que, como no lo vimos, no lo podemos cuantificar y valorar bien. Pero solo imagínense una curva de la ciudad mucho más picuda y que hubiera ocurrido antes que podamos organizar el sistema de salud. Entonces, esta realidad nos trajo un desafío que pocos países del mundo han tenido, y de hecho ninguno tiene en este momento, que es una larga cuarentena con una curva aún evolutiva. Y eso es un desafío, yo lo he dicho siempre. Nosotros los argentinos, los porteños en aquel momento, ahora la curva porteña está descendiendo, pero nosotros los porteños y los argentinos en general tenemos que identificar que gracias a evitar una catástrofe sanitaria estamos en un escenario bastante poco común y complejo que tenemos que saber entender, evaluar y proponer un camino de transición o de tránsito de él de manera apropiada. Y eso es lo que yo creo que le queda a la Argentina por delante. Todavía una curva evolutiva, aunque cada ciudad o cada provincia la tiene diferente, una curva evolutiva nacional en el contexto de una larga cuarentena donde a la gente le cuesta acompañar las medidas. Y ese desafío hay formas de transitarlo, pero seguramente el elemento más importante para transitarlo es el diálogo franco con la ciudadanía, el comprendernos, en comprender que el nosotros en este momento es esencial, y el comprender que para un nosotros todos tenemos que aportar algo de lo que tenemos cada uno, de lo que tiene uno en ese nosotros.
Y eso es lo que yo creo que es esta epidemiología. Así que nos queda todavía en la Argentina una evolución de una curva, que es un conjunto de resultados de diferentes provincias en situaciones muy diferentes, pero que tenemos que ayudar a las provincias que requieren ayuda, sobre todo las que tienen curvas demasiado aceleradas, y que para el mes de diciembre y enero, como bien decís vos, la circulación nacional se va a intensificar y tenemos que tener todas las jurisdicciones estrategias de cómo identificar rápidamente a los potenciales enfermos, traquear y aislar. Y ese va a ser el camino de la ciudad y, por supuesto, seguramente del resto de las jurisdicciones. Y nosotros estamos permanentemente cooperando, dialogando con el Ministerio de Salud de la Nación para ser parte de ese trabajo, para apoyar, para acompañar y para coordinar con la Nación las cosas que tengamos que hacer, porque somos todos argentinos y todavía nos queda un camino para transitar juntos. Y luego de los anuncios, ustedes saben muy bien que yo nunca comento los anuncios en detalle de lo que va a hacer el jefe de gobierno y el señor presidente, porque son ellos los que lo van a decidir. Nosotros lo que hemos defendido mucho es, en esta etapa en particular, que ya podíamos dar un paso en lugares cerrados, pero de alto volumen de aire, de bajo nivel de tránsito o control del tránsito, y que no estén mucho tiempo dentro. Y en eso los shoppings cumplen relativamente bien ese componente. También hemos defendido formalizar y poner reglas claras sobre algunas cuestiones que informalmente están ocurriendo, y allí las trabajadores de los domicilios podrían ser una alternativa. Y ese es el camino que estamos tratando de dar en estos días. Ministro, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Preguntarle, porque siguen las expresiones por parte de la provincia de Buenos Aires respecto de aparente demora en la carga de datos en Ciudad de Buenos Aires. Hubo un asesor en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, el doctor Durán, que habló de 1.500 muertes que la Ciudad de Buenos Aires no ha informado con lentitud, según plantea él, en la carga de datos de la Ciudad de Buenos Aires. Y también dijo que, y esto lo han dicho funcionarios de salud de la provincia de Buenos Aires, que la ciudad no cuenta con certificado de defunción digitalizado y un sistema de gestión de camas. Preguntarle si esto es así y, para transparentarlo también a la gente, contarle cómo se está manejando la ciudad en este sentido. Bueno, vos sabés que he dicho una y mil veces aquí, primero es que yo no hago comentarios de comentarios, con lo cual las personalidades de la Argentina tienen todo el derecho a opinar sobre la ciudad y tener todo tipo de miradas, y yo no tengo nada que opinar sobre ellos. Yo ya le he hablado a la ciudadanía y le he comentado que, digamos, que el tema de esta pandemia es que la magnitud del trabajo, la magnitud de la problemática, como la estamos viendo ahora en muchas provincias argentinas, la magnitud de esa problemática en todos los sistemas públicos y privados del mundo ha sido de tal dificultad que todos los sistemas han tenido dificultades para asistir y para registrar en tiempo y forma a la gente. Y nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires hemos hecho un enorme esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias, poder asistir y poder registrar en tiempo y forma. Y por supuesto que eso significa que en el registro, digamos, priorizando la asistencia, en el registro pudiera haber alguna demora. Esa demora estamos permanentemente observándola, buscándola, corrigiéndola, y naturalmente vamos a seguir haciéndolo de esa manera. Y ese es nuestro derrotero, es trabajar todos los días, priorizando primero la asistencia, luego el registro, pero siempre siendo lo más transparente posible y mostrando toda la información que tenemos a la ciudadanía, y ese camino vamos a seguir transitándolo. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Recién un colega le preguntaba acerca de estos pedidos que hay de distintos sectores económicos de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso hubo un pedido de un legislador ayer sobre la apertura de albergues transitorios. Más allá de esa cuestión epidemiológica, sanitaria en sí misma, prefiero abrir el panorama y preguntarle sobre la cuestión del sexo en la Ciudad de Buenos Aires en la pandemia, ¿sí? Cuestiones de parejas estables, parejas no estables, encuentros ocasionales o no, y la cuestión que lo hablamos mucho, lo hablamos con la colega, lo hablamos con los colegas también, muchos padres de adolescentes que nos dicen que no pueden ya sostener que chicos de 19, 20 años no se encuentren con otros para tener, obviamente, relaciones. Quería saber su opinión y sobre todo qué recomendaciones da
tomándolo como un tema sanitario, de salud, el del sexo en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, digamos, mi mirada al respecto es el sexo es un componente esencial en la vincularidad de las parejas entre los seres humanos. De manera que me parece que dialogar sobre una cosa tan natural y tan obvia y que naturalmente en este proceso, en este periodo de cuarentena, al principio, como tantas otras medidas, algunas parejas han podido sostener el cuidado, el distanciamiento, y luego no lo han podido sostener más. Y lo han desarrollado sus vínculos afectivos, cada uno de la manera que pudo. Así que yo creo que lo que está pasando naturalmente es que se han recompuesto esos vínculos entre las personas, esos vínculos y esas relaciones sexuales han ocurrido y seguirán ocurriendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer cada día que pasa es, en la medida que podemos, ir formalizando las reglas, las formas de que se haga de manera segura. Pero, digamos, no veo un tema extremadamente particular allí ahora. Yo creo que lo que hay que hacer es ir acompañando los vínculos afectivos de las personas y, sobre todo, cuando estos vínculos ocurren naturalmente o ocurren cotidianamente, ir formalizando la manera de hacerlo de manera segura, porque al mismo tiempo que hay que cuidar los vínculos afectivos de las personas, tenemos que cuidar la curva epidemiológica de la ciudad que nos involucra a todos. Es uno más de los dilemas que tenemos que manejar entre tantos dilemas en esta pandemia, ¿no? ¿Con los adolescentes, la franja de los adolescentes no es más preocupante? Digamos, no es un tema de la edad. Es un tema de si la relación tiene cierta estabilidad y por lo tanto el riesgo es infinitamente pequeño, o las relaciones son múltiples o muy inestables y entonces, por supuesto, toda interacción social aumenta el riesgo. Y allí lo que hay que hacer es dialogar. Todos tenemos que dialogar, reflexionar de cómo nos cuidamos en este proceso y cada uno sabe bien qué cosas necesita hacer y qué cosas puede evitar, y las cosas que necesita hacer lo que hay que hacer es dialogar y aprender de cómo hacerla de manera lo más segura posible, porque como siempre decimos, mientras cada uno de nosotros se cuida, nos estamos cuidando entre todos.